Lo primero es que con lo que has empezado, que es la versión número 3, toma cambios sustantivos de lo ya dicho en febrero. Esto es importante de reconocer. De la versión 1 a la versión 2 habían habido cambios, pero faltaba este diálogo que sí se pudo dar en febrero y que toma en consideración varias cosas. Uno de los ejes que UNESCO ha tenido durante décadas ha sido la libertad de expresión y la libertad de prensa, además de manera explícita, y la protección de aquellos que utilizan estos derechos para la democracia, para defender sobre todo las garantías de otros derechos. Era algo que no se reflejaba completamente en la versión 2 y de hecho en los diálogos fue parte de lo que saltó en febrero. Esta versión 3 que indicas que va a salir con esta prioridad que debe tener una salvaguarda especial de que cualquier cosa que se haga se mantenga en tema de libertad de expresión, libertad de prensa, sin duda alguna es un notable avance. Lo segundo, que no lo veo reflejado, supongo que cuando veamos el texto lo podemos ver, es la idea de cómo hacer regulaciones globales con diferentes regulaciones nacionales y realidades nacionales. Mientras que el bloque europeo, que ha estado trabajando, impulsando fuertemente este tema, puede regular de una vez con una directiva europea, en América Latina, para hacer algo muy concreto, es bastante dificultoso. Aún la comunidad andina, que es la que tiene mayor desarrollo regulatorio integrado, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, no logra un desarrollo del nivel que puede tener una directiva europea mandatoria y obligatoria, con lo cual resultaría muy difícil. Algunos países van a quedar por fuera. Con lo cual lo que se planteó fue un mecanismo de PMRs o puntos mínimos regulatorios. ¿Cuál es el estándar mínimo que debería tenerse para algún desarrollo regulatorio local sin vulnerar principios globales o el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos? Que, repito, no he leído la versión 3 todavía, pero espero que pudiera estar incorporado, que fue parte de las discusiones. Un tercer elemento tiene que ver con dónde se encuentran los generadores de contenidos y dónde se encuentran los generadores de las plataformas de los contenidos. Los generadores de contenidos están en todos lados, se produce muchísimo contenido, sobre todo en aquellos países que tienen mayor riqueza cultural, pero aquellos que tienen mayor interacción con plataformas, pero la gestión de las plataformas está sobre todo en lo que han denominado el norte global. Siendo así, la gestión y la regulación prioritaria de muchas de estas plataformas se da o en Europa o en Estados Unidos, bajo una legislación diferente, con modelos y principios diferentes, que van en diferentes caminos. No es una valorización de si son mejores o peores. Pero cuando intentas replicar esa misma regulación que va hacia los generadores de contenidos, tienes un problema práctico, porque muchas veces requieres un contacto con una compañía que ni siquiera tiene oficinas en el denominado sur global. Si esto es así, el diseño tiene que tener o dos frentes, generación de contenidos y gestión de plataformas, o tiene que tener un punto, de nuevo, un PMR sobre el ejercicio de los derechos en nuestras plataformas y las responsabilidades ulteriores de gestores intermedios. A esto se aúna un cuarto tema que resulta cada vez más relevante, y es que muchos de los medios y de los medios de comunicación lo que encuentran en el entorno digital son dos formas diferentes: o crear nuevos medios completamente digitales o reflejar sus medios fuera de la red en los entornos digitales. Si estos medios, que están, sobre todo es un ejercicio pleno de libertad de expresión y libertad de prensa, también van a tener la misma regulación porque son plataformas, comienza a entrar en una zona conflictiva, dado que se está pensando solo en plataformas de gestión de contenidos, pero que no tengan actividad periodística o actividad de libertad de expresión directamente. Y eso no está claro, al menos no estaba claro en la versión 2, y fue otro de los temas que surgió en los diálogos en febrero. Finalmente, para esta primera ronda, llamámoslo de una manera, América Latina ha logrado desarrollar a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una gama de principios sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa, que no es que no se vean reflejados en los trabajos que había avanzado UNESCO, sino que no necesariamente han avanzado tanto con el tema de tecnología o plataformas digitales, como sí puede haber avanzado el Parlamento Europeo o el Tribunal Europeo. Y esa disparidad nos lleva sobre todo a la sentencia Herrera Ulloa versus Costa Rica de América Latina, que tiene claridad
por ejemplo, en la lucha anticorrupción y la información que no debería eliminarse de la red y cómo debería presentarse, o la mayor tolerancia que pueden tener políticos y similares. Se ha encontrado que muchas veces las herramientas de eliminación de contenidos o de cuestionamiento a contenidos más bien son utilizados por aquellos que son cuestionados por el mal ejercicio del poder o por la utilización indebida de recursos públicos. ¿Cómo hacer una claridad sobre ese tema y evitar que por un mecanismo de protección de mayorías, de evitar fake news o evitar discursos de odio o evitar afectaciones, terminemos afectando la correcta investigación o la necesidad de transparencia o de la memoria misma para la lucha contra la corrupción, que es un flagelo que tanto nos tiene en América Latina? Creo que con esos puntos ustedes con esta primera ronda. Hace 5 años la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, dio la denominada Declaración de Salta. Y como si fuera una suerte de bola de cristal, parte de lo que se dijo en ese documento, lo voy a leer textual, es el punto 13, que dice que los intermediarios tecnológicos deben comprometerse con el respeto y la promoción de la libertad de expresión y no deben ceder ante presiones de gobierno u otro grupo de poder. Sus políticas y criterios que puedan restringir la circulación de contenidos deben ser claros y transparentes. Asimismo, deben adoptar buenas prácticas para resguardar los datos personales y la privacidad de las personas que utilizan sus plataformas y servicios. En todo caso, deben disponer de mecanismos de denuncia accesibles a quienes puedan verse afectados en el ejercicio de sus derechos. Esto es clara la posición de la CIP y de la libertad de expresión, por lo menos desde la región, y que además es bastante estandarizado con lo que ya se había comentado y mucho de lo que salió en París, que toma un caso muy concreto. Recuerdo que la delegada gubernamental de Irán, que estaba en la conferencia de París, dijo: a mí me parece muy bien lo que está planteando UNESCO, por lo menos en su versión 2, porque además coincide con nuestros mecanismos de control de contenidos. Y cuando algunos escuchaban lo que decía la representante de Irán, decía: ok, ¿es esto lo que queremos crear, este tipo de control de contenidos hacia ese lado? Dejo el tema más allá de que sea Irán, puede haber sido cualquier gobierno, y lo mencionaba claramente Ricardo hace un instante. Si esto además se comienza a ver en posiciones como la que está pasando en Brasil y en otros países que también han comenzado a intentar hacer regulaciones por el tema de fake news o control de contenidos supuestamente dañinos, en realidad lo que pudiéramos estar abriendo es una caja de Pandora gigantesca para más bien controlar la libertad de expresión de aquellos que no dicen lo que uno quiere escuchar o los mecanismos que podemos tener para la transparentización. Con lo que dijo Ana al inicio de esta sesión sobre que la versión 3 ha retomado o ha tomado mucho y que además el eje fundamental de cualquier regulación tiene que ser la validación por la libertad de expresión, creo que se ha avanzado bastante. De nuevo, quiero ver la versión 3, pero creo que coincide por lo menos con la declaración de Salta, que este año cumple 5 años en noviembre.